Son las 10 de la noche y 18 minutos, estamos en vivo y quiero darles la bienvenida a Los Ángeles de Juan. Soy Juan Guillermo Ríos. Hoy vamos a tratar un tema que es tan polémico como dramático. Presos en China. La captura hace pocos días en la China de dos colombianos, una modelo y su exnovio. Estos acusados de introducir cocaína a ese gran país que es la China. Pues eso volvió a encender las alarmas sobre la situación de otros muchos compatriotas que están condenados a muerte o a cadena perpetua en la China. Esta mañana, en una entrevista con Julio Sánchez Cristo y con Camila Zuluaga en la W, la canciller María Ángela Holguín definió tan clara como descarnadamente cuál es la situación, pongan cuidado, cuál es la situación que enfrentan los colombianos presos por narcotráfico en la China. Escuchemos. Escuchemos a la canciller porque esto es vital para abrir el debate. La canciller abordó el tema luego de conocer cuál es la posición del gobierno chino sobre si es posible o no una repatriación de colombianos que están presos. No es posible. ¿Por qué? Porque para el gobierno chino el narcotráfico es un delito que atenta contra la seguridad del Estado chino. Y los delitos que atentan contra la seguridad del Estado de la China son delitos que se condenan y se pagan con la vida. Así es en la China. Vamos a ver si ya tenemos el sonido con la canciller. Bueno, después de la canciller entonces, vamos a tenerla en unos segundos, vamos con Linda Ballestas, quien nos contextualiza el tema con esta nota. El caso de la modelo colombiana Juliana López y su exnovio Juan Esteban Marín, capturados en China por presunto tráfico de drogas, reactivó las alarmas hacia la problemática de los colombianos presos en el extranjero. Actualmente son 14.200 los colombianos que están tras las rejas en distintos países. De ellos, 138 están detenidos en China, el 90% condenados por portar drogas y un 10% por delitos menores como la prostitución y el hurto. Las autoridades chinas tipifican 55 delitos por los cuales se aplica pena de muerte y el tráfico de drogas es uno de ellos, pues es un delito equiparable con el terrorismo y crímenes políticos para ese país. La pena mínima para un traficante de drogas son 15 años de cárcel y si es detenido transportando más de 50 gramos, puede ser condenado a cadena perpetua o pena de muerte. Este es el drama que, como cientos de familias colombianas, vive Estela Arévalo, comerciante bogotana que tiene a su sobrino desde hace 3 años y medio detenido en China por narcotráfico y aún no tiene condena. Llevaba como 10 o 12 días perdidos en Guangzhou. Él supuestamente se fue a una feria en Cantón y oh sorpresa cuando nos dijeron en la embajada de que estaba acusado. La situación es muy complicada. Ellos, la comida es muy mala, les sale con gusanos, es podrida y se la tienen que comer por hambre. Duermen en el piso, el baño es muy poco, los tienen en las casas de detención, los tienen sentados casi todo el día en una butaca donde les sale callo en la cola de estar ahí sentados, se enferman de la columna por esa posición, no se pueden mover, a ellos no los tienen con los mismos colombianos, no. La próxima semana, funcionarios del Ministerio de Justicia se reunirán con sus pares en China para evaluar las condiciones humanitarias. Ese es el punto, para resumir lo de la canciller. Va a ver la canciller si puede hacer un tratado con la China, pero en términos de condiciones humanitarias. ¿Esto qué es? Que cuando les vayan a hacer firmar un papel a los colombianos presos en la China, haya un traductor. Y segundo, que si alguien se enferma, que es altamente probable, pues haya un médico. Pero que haya repatriación no va a haber.
no porque el gobierno colombiano no lo desee o los senadores en la Comisión Segunda, como vamos a ver, no estén trabajando, sino porque el gobierno chino dice no, porque el narcotráfico es un delito que atenta contra la seguridad nacional china. Entonces, si las leyes chinas son así, no las van a cambiar, qué pena con ustedes, no las van a cambiar porque hay unos colombianos que están pidiendo que las cambien. Nuestros invitados hoy, el senador Carlos Fernando Galán, líder en el Congreso, líder de Cambio Radical, apenas tiene 38 años, senador. Bienvenido. Muy buenas noches, Juan Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos acompañan, a los televidentes. Es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Está también el economista, sinólogo, además especialista como el que más en temas de la China. Es profesor de la Universidad Sergio Arboleda. Es el doctor Juvenal Infante. Bienvenido, doctor Juvenal. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Un saludo muy cordial a todos ustedes y a quienes nos están viendo. Y otro gran representante del nuevo liderazgo nacional, 37 años va a cumplir la semana entrante, senador de la República, es el doctor Mauricio Liscano, también de Relaciones Exteriores. Senador, bienvenido. Buenas noches, Juan Guillermo, gracias por la invitación. Un saludo aquí a los compañeros en el programa y por supuesto a todos los televidentes. Y por supuesto, tengo a mi ángel, Andrea, bienvenida, y la tengo muy cerquita. Juan Guillermo, buenas noches. Bueno, y hoy tengo un ángel nuevo. Quiero presentarles un nuevo ángel. Es Carolina Calkins, es periodista y presentadora de la Universidad Javeriana. Interactuando con ustedes, Carolina, buenas noches. Juan Guillermo, muy buenas noches. Andrea, invitados, pero sobre todo a ustedes en la casa, bienvenidos a Los Ángeles de Juan. Queremos que participen con nosotros con el hashtag Presos en China. Presos en China, ¿y cómo lo pueden hacer? Escríbanos a nuestro Twitter, @ángelesdejuantv, o a nuestro Facebook, Los Ángeles de Juan. De hecho, ya han empezado ustedes a participar. Leandro Romero nos escribe: me duele decirlo porque son de los nuestros, pero la justicia china es más fuerte y ejemplar, la aplaudo. Y Wilson Vallejo nos dice que la dejen allá y pague bien caro. Con narcotráfico no se puede ser flexible. Por eso estamos como estamos. Participen. Siga usted, Juan Guillermo. Gracias, Carolina. Senador Galán, senador don Mauricio Liscano y don Juvenal. Vamos a escuchar a la canciller, que ya la tenemos, para que ustedes hablen sobre eso. Pero en esto yo también quiero ser clara, esto no es un tema, cuando cae una persona por narcotráfico, la justicia china no es que negocie penas con Colombia. Nosotros les hemos mandado infinitas cartas diciéndoles que en Colombia no existe la pena de muerte en la cadena perpetua y que por favor revisen los casos. Ellos lo que dicen es: esta es la legislación china, y el que entra a China con droga sabe que la legislación es esa y no la de su país. Entonces esto no es un tema pues de negociar. Ahí está. Senador Galán, ¿qué opinión tiene de lo que la canciller dice? Pues tiene toda la razón, digamos, no hay nada que hacer en ese sentido. Yo creo que la primera tarea que uno le pide a la Cancillería, y que creo que están cumpliendo bien en este y en otros casos de personas que están detenidas, es apoyar a los colombianos que son detenidos en el exterior con una asesoría jurídica para que se les garantice el debido proceso, unas condiciones dignas de detención. Estas personas fueron capturadas, todavía no han sido condenadas. Entonces hay que garantizarles el debido proceso y el gobierno colombiano tiene la obligación de buscar al gobierno chino para garantizar eso. Ya el tema de la repatriación pues tiene otras características. Usualmente entiendo que los países tienen acuerdos de repatriación cuando hay penas homologables. Colombia no hay cadena perpetua, no hay pena de muerte, entonces no existe la posibilidad de la repatriación por esa vía. Andrea. Doctor Juvenal Infante, según tengo entendido, en China sí hay acuerdos de repatriación con otros países, incluso con países que tienen leyes parecidas a las de nosotros y no tienen cadena perpetua. Usted que conoce un poco el tema, cuéntenos cómo es verdad. No exactamente. El senador Galán tiene toda la razón. Lo tienen con países con quienes ellos pueden asegurarse que el preso va a tener una condena equiparable a la de China. Pero si allá es condenado a pena capital o eventualmente a cadena perpetua, y aquí solamente le dan 15 o 20 años, de ninguna manera lo van a aceptar. Entonces, senador Liscano, ¿no hay nada que hacer? No, yo sí creo que sí hay mucho que hacer. Y yo, pues, a diferencia de mis dos compañeros, yo sí creo que el gobierno sí puede trabajar en hacer un tratado con China, que no lo tenemos,
no solamente para buscar la repatriación, sino para tener algún mecanismo, por lo menos de extradición, como se ha podido hacer con otros países. China sí tiene convenios de repatriación en otros países, tiene convenios de cooperación entre presos. Colombia no lo tiene, lo único que tiene Colombia hoy fue lo que dijo la canciller, es términos humanitarios, es decir, acompañamiento en traductores, ya lo dijo el Juan Guillermo también, acompañamiento médico. Eso es lo único que se puede hacer hoy con la China, que es un tratamiento y un apoyo humanitario a los colombianos en el exterior. Pero yo sí creo que sí hay un avance, digamos, diplomático fuerte. De hecho, la semana pasada la canciller mandó unos miembros del Ministerio de Justicia para que empiecen a buscar ese tratado. Lo que pasa es que seguramente ese tratado no será rápido y seguramente no cobijará rápidamente a quienes están hoy en China, porque son tratados que tendrán que ir a los dos parlamentos y eso se demorará un tiempo. Pero yo sí creo que se puede hacer un tratado y yo creo que se puede lograr que muchos de los colombianos en China puedan regresar a Colombia, ojalá lo más pronto posible. Tenemos la primera comunicación vía Skype, pero quiero hacerle una pregunta muy breve, muy puntual al doctor Juvenal Infante. Usted ha ido 33 veces a la China, sí. Es sinólogo. Además es el director del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad Sergio Arboleda. ¿Usted ve factible que el gobierno chino cambie su posición para repatriar o extraditar hacia Colombia a los colombianos que están condenados? Dolorosamente no. Muy lamentablemente no. ¿Por qué dice usted eso? Porque los chinos en eso son supremamente estrictos e inflexibles. Para ellos, el narcotráfico es una amenaza supremamente grave. Ellos no pueden sacrificar, es decir, abrir una ventana de pronto para que sea más fácil introducir droga a China con una repatriación o algo que suavice un poco las penas y exponer a tantos miles de millones de chinos que no quieren ellos que entren en la onda del narcotráfico, ¿no? Quienes han cometido faltas graves en la China, bien sea de cualquier país, no necesariamente colombianos, tienen que responder por su conducta, porque las leyes chinas son absolutamente inflexibles. Sí. Y porque, como lo han dicho ellos, el narcotráfico, los chinos, el Estado chino, asimila el narcotráfico a un delito que pone en peligro la seguridad nacional del Estado chino. Pero también tenemos que ver la otra cara de la moneda. Son otros condenados. ¿Quiénes son esos otros? Las familias de los que están presos en la China. Sufren igual, sufren más, están en zozobra permanente, no tienen muchas veces el dinero para irse miles y miles de kilómetros hasta la China. Sobre este tema, queremos conversar con la señora Diana Pérez. Ella es coordinadora del grupo Sí a la Repatriación y la tenemos vía Skype desde Pereira. Doña Diana, muy buenas noches, bienvenida a Los Ángeles de Juan. Muy buenas noches, Juan Guillermo, muchas gracias por la invitación. Muy gentil usted, muy amable por participar. ¿Usted tiene a su señor padre preso en la China? Sí, así es. Mi papá está preso hace 2 años, está condenado a pena de muerte con suspensión pues a 2 años. Es decir, pues que en 2 años le revisan la condena y lo que hacen es que pues según el comportamiento que ha tenido, estudian estos 2 años el proceso, el caso, y lo que hacen es conmutar la pena a cadena perpetua. Diana, ¿cuáles son las condiciones que vive su padre allá? ¿Qué es lo que él les ha contado? En realidad lo más complicado para ellos es la comunicación. El idioma ha sido una gran barrera para ellos, la falta de comunicación no solo con las familias acá en Colombia, ya que pues hay personas que llevan 3 años sin hablar con sus seres amados, sino también la falta de comunicación interna. Es decir, ellos pues los colombianos hablamos español, muy pocos hablan otro idioma pues de los que están allá. El segundo idioma es inglés y pues el mandarín. Entonces es muy complicado el tema de salud, el tema de comunicación, no se pueden comunicar bien con los guardias de seguridad, con los compañeros de cuarto, que están 12 personas diferentes, pues de diferentes nacionalidades. Doña Diana,
En el estudio está el senador Carlos Fernando Galán, él es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Está el senador Lizcano, quien también es de la Comisión de Relaciones Exteriores. Primero el senador Lizcano le va a hacer una pregunta, doña Diana. Diana, muy breve, ¿qué acompañamiento ha tenido la familia de ustedes por parte del consulado, es decir, del gobierno colombiano en China? El acompañamiento pues del consulado ha sido muy bueno. El cónsul, en mi caso, es Ricardo Galindo. Él visita a mi papá cada mes y cada mes le lleva mis cartas, yo se las envío a través de correo electrónico a él y él las imprime y se las lleva a mi papá. El consulado en realidad, pues el cónsul, por ejemplo, no puede hacer más, o sea, el tema es llevar las cartas, contarnos cómo está y hasta ahí llega pues lo que él hace. Claro. Diana, el senador Galán también le quiere hacer una pregunta. Muy buenas noches, Diana. Yo quería preguntarle, digamos, si ustedes han explorado con la Cancillería colombiana qué posibilidades hay de avanzar en el acuerdo de repatriación, porque hasta ahora con el caso que ha conocido la opinión pública, pues se dice que se va a enviar una comisión, etcétera, pero desde el caso de ustedes y otros casos que usted conozca, ¿ha habido un esfuerzo del gobierno colombiano para explorar la repatriación? Pues ha sido un poquito difícil. Yo llevo 2 años, digamos, en este tema y llevo 2 años trabajando mucho por el tema, comunicando pues al gobierno las cartas que tenemos de violaciones de derechos humanos, enviando mensajes a la ONU, pues a instituciones de derechos pues humanos y en realidad yo pienso que ha sido muy complicado. Ahora pues digamos el caso mediático ha sido pues el de Juliana pues López y el tema pues de digamos los últimos 2 casos y ha sido pues interesante como el apoyo que ha mostrado el gobierno pues últimamente y más decir pues que este mes en agosto van a reunirse pues con el ministro de Justicia chino. Nosotros esperamos que tras esa reunión haya algo importante porque en realidad lo que nosotros pedimos y yo sí quiero que, y más que ustedes están escuchándome, nosotros no desconocemos el error, nosotros lo único que pedimos es que se garantice el trato digno de los colombianos, eso es lo que pedimos, porque en las cartas vemos temas de violación de derechos humanos y vemos temas muy complicados que como seres humanos, como hijos de esta patria, pues nos duele, es más eso. Pues Diana Pérez, en primer lugar admiro su valentía, entiendo su lucha, entiendo además el sentido filosófico de la lucha. Reconocemos, cometimos un error. Y me gusta eso en ustedes, eso me demuestra que usted tiene una personalidad fundamentada en valores. Todavía hay valores en este país, reconoce el error, pero usted dice, lo que queremos es que los traten dignamente. Yo la acompaño en eso. Mil gracias, Diana. Muchísimas gracias a ustedes. Ahora, tenemos una pregunta que surge del debate. ¿Debe el gobierno colombiano, senador Galán, senador Lizcano, doctor Juvenal Infante, destinar esfuerzos que desde luego tienen un gran costo en la parte económica para la asistencia de los colombianos que han delinquido en la China o en otros países? Yo creo que sí, sin lugar a dudas. El gobierno colombiano tiene que, a través de sus consulados, hacer un esfuerzo para apoyar a estas personas en que, repito, se les garantice el debido proceso. Segundo, lo que mencionaba Diana, pues que se les respeten los derechos humanos. Digamos, cuando hay casos de violación de derechos humanos es fundamental que el gobierno colombiano esté pendiente de eso y denuncie eso ante instancias internacionales, ya no solamente ante el país correspondiente, sino ante la ONU o a las instancias donde corresponda. Tiene que hacerlo. Su opinión, doctor Juvenal. Sí, efectivamente, ese es un caso patético y es que nosotros desafortunadamente las misiones nuestras en el exterior tienen sus límites y yo sé que tenemos una cónsula en Guangzhou, no la conozco personalmente, pero tengo magníficas referencias de ella. Es una persona que inclusive estudió en China durante 7 u 8 años y habla mandarín. Y ha estado muy pendiente y logró hacerle una visita a los jóvenes de ahora en un tiempo brevísimo.
pero ella está sola, creo que tiene un acompañante más en la misión y no más. Senador, su opinión, y además quisiera preguntarle, porque usted estaba hablando sobre un posible acuerdo para personas que estén en condiciones, digamos, un acuerdo humanitario para personas que estén en condiciones de pronto no tan dignas en ese país. Cuéntenos qué tipo de personas van a ser beneficiadas por ese acuerdo del que se está hablando. Yo creo que sí se puede hacer una ofensiva diplomática. Yo creo que no es un tema fácil con China, pues Colombia ante la China seguramente no será un país muy representativo, pero China tiene 7 convenios de repatriación con diferentes países que precisamente no tienen pena de muerte. Pena de muerte tienen muy pocos países en el mundo. Cada vez es menos. Es decir, entonces yo sí creo que si la canciller hace un esfuerzo grande y el gobierno nacional hace un esfuerzo grande, puede buscar en el mediano plazo, eso no va a ser inmediato, pero puede buscar una repatriación o por lo menos unas condiciones del tratado que permita equiparar de alguna manera las penas. Pueden ser penas de 65 años que en muchos países, como las tiene Colombia, están equiparadas casi a cadena perpetua por el tema de la edad de quienes lo están haciendo. Son inclusive 22 colombianos que están condenados, senador Galán, a pena de muerte en China, que tienen suspensión de la pena de 2 años, y 11 están condenados a cadena perpetua, pero el resto todavía no están siendo condenados. Ahí es donde el gobierno tiene que hacer un esfuerzo muy grande de acompañamiento jurídico, porque hay un principio en la Cancillería de no intromisión en asuntos externos. Entonces los consulados solo se remiten a llevar y a traer cartas. Ellos no pueden asesorar jurídicamente a los presos, porque no pueden intervenir en asuntos. Pero sí hay que buscar cómo el gobierno crea una ofensiva jurídica para defender los colombianos exterior, que sea quien sea, siguen siendo colombianos y tenemos que defenderlos. Yo los invito para que miremos la opinión de colombianos sobre este tema. Sí, yo sí estoy de acuerdo que les ayude, porque de todas maneras están en otra nación diferente y compatriotas de nosotros. Están presos fue porque hicieron algo. El hecho de que los detuvieran allá, bueno, está bien la repatriación, pero que vengan a pagar aquí el delito que cometieron. Sería bueno traerlos nuevamente a Colombia, pero que igual pagaran por lo que realicen en otros países. Me parece que el gobierno debía de colaborar y estar pendiente que los presos que están fuera del país, porque pues son colombianos, son nuestros hermanos y a veces son inocentes también. Entonces sí, estoy de acuerdo que el gobierno colabore. Es, como les dije, es un tema tan polémico como dramático. Pero ustedes están escribiendo a través de las redes y Carolina está al frente de las redes y está relatando lo que pasa en las redes. Carolina Calvin. Claro que sí, Juan Guillermo, los colombianos están muy duros con los presos en China. Por aquí nos escribe Felipe Ruiz: el Estado no debe gastar tiempo ni recursos abogando por colombianos presos en el exterior. Si delinquen, que paguen. Hernán Guarín nos escribe: los que llevan droga a China saben a qué se someten. No hay excusa, que no se lamenten. Cada uno es responsable de lo que hace. Y Rodrigo Rojas nos escribe: repatriar delincuentes sería mostrar a Colombia como el país alcahueta y débil en cuanto a aplicación de la justicia que es. Y esta es una pregunta para nuestros invitados. Nicolás Suárez: ¿por qué la Cancillería privilegia a este caso en específico sobre los otros que existen en China? Carolina, mil gracias. Seguimos recibiendo la opinión de todos nuestros televidentes en Colombia y en el exterior sobre este tema. Senador Galán, viene ahora un tema que también crea mucha polémica. Si las leyes chinas son excesivamente drásticas para condenar a una persona a la pena de muerte o en un acto diferente se la conmutan por una cadena perpetua. Prisión perpetua o pena de muerte a quien trate de introducir allá en la China más de 50 gramos de cocaína. ¿Qué opinión tiene? Pues obviamente son excesivas en mi opinión. Colombia no hay cadena perpetua, no hay pena de muerte y yo comparto que no haya ninguna de las dos figuras. Ahora, hay que respetar las decisiones que toman soberanos, digamos, de manera soberana los países. Y China tomó su decisión de castigar de esa forma ese delito y hay que respetarlo. Ahora, existen figuras jurídicas que contemplan, digamos, evaluar las penas en otros países. Por ejemplo, si una persona la piden en extradición, un colombiano lo piden en extradición otro país, Colombia le puede decir a ese país:
se lo mandamos, pero siempre y cuando usted no lo condene a una pena mayor a la que se le condenaría aquí en Colombia, para proteger los derechos de esa persona en principio. Pero cuando es una persona que decide ir a un país como es China y comete un delito, pues tiene que ser consciente de que está cometiendo un delito y que tiene que responder en el marco del jurídico que tiene ese país. Doctor Juvenal, su opinión, pero quiero que enfaticemos en un punto. Esas penas en China, además de las penas que son muy drásticas, también ocurre o se ha denunciado que hay malos tratos, que hay discriminación para personas de otros países y en particular para los colombianos. ¿Eso es verdad? Es posible, no sé qué tanto sea absolutamente verdad, pero es posible. Es como puede uno imaginarse cómo sería un chino preso aquí en La Modelo o en La Picota, que no habla el idioma, que no le gusta la comida nuestra y está pues en medio de una gente completamente distinto y el hacinamiento y todo. Cárcel es cárcel. Doctor. Cárcel es cárcel. Pero hay una cosita que yo quisiera decir antes. Esto hay que verlo también como una cuestión de tradición cultural. La pena de muerte ha existido en China siempre. No es de ahora. Siempre. Para la cultura china y para todos los chinos, la pena de muerte es algo que se debe esperar en caso de un delito grave. Y para ellos el narcotráfico es uno de los delitos más graves. Gravísimo. No es un delito de sangre, pero es un delito muy grave. Y eso viene de tiempo atrás. Vuelvo después de comerciales con los invitados hoy en Los Ángeles de Juan, con Andrea, con Carolina, el senador Galán, el senador Liscano, y con el doctor Juvenal Infante, después de los comerciales. Los Ángeles de Juan. 10:48 minutos, estamos en vivo en Los Ángeles de Juan, acá desde el estudio del NTC Noticias 1. Tenemos una comunicación con el Japón. Y esta comunicación con el Japón es vía Skype. Es un colombiano que ha vivido alrededor de 14 años en la China y ahora está en el Japón. Jorge Moreno desde Tokio, muy buenas noches en Colombia, muy buenos días en Tokio. Jorge, bienvenido con un afecto muy grande a Los Ángeles de Juan. Muchas gracias Juan, buenas noches para usted y para todos en el estudio. Jorge, la discusión que hay en Colombia es que hay colombianos que admiten, como lo vimos con Diana, que han cometido errores y han hecho actos ilegales en la China, pero ellos dicen que no les respetan los derechos, que las cárceles son inhumanas. Todas las cárceles son inhumanas, no conozco una que sea 5 estrellas. Cárcel es cárcel. Pero usted que conoce bien la China, ¿usted cree que pueden repatriar a los presos colombianos? ¿Usted que lleva 14 años viviendo allá y ahora está en el Japón? Sí, señor. Bueno, con respecto a este punto me parece importante anotar lo siguiente. Nos estamos yendo, según la conversación que yo escuchaba de los senadores presentes en el programa, nos estamos yendo, alejando del punto más importante, y es el siguiente. En la China se condena a los delitos de porque atacan a la fibra moral que sostiene al país. Por eso es tan grave, porque no estamos hablando de la salud de las personas, estamos hablando de la fibra moral que sostiene a la China como país. Entonces, cuando se ataca eso, entonces las penas son muy graves. Pero es porque no entendemos, no se entiende en Colombia, y se dice que son penas exageradas, pero en la realidad absoluta, si ustedes miran la historia china con el problema que tuvieron en la guerra del opio, ellos tienen mucho fundamento y mucha razón en poner estas penas que para nosotros son excesivas, pero la realidad es que para ellos no lo son. Andrea. Sí, quería preguntarle si usted conoce cómo es ese proceso cuando ya se condenan las personas en el país asiático.
se condenan, pero ¿hay posibilidad de que esas penas sean reducidas o incluso perdonadas? La verdad es la siguiente, hay algo fundamental, y es que si los negociadores del Estado colombiano van a hablar con los chinos y van a hablar como si estuvieran negociando un tratado de extradición con los Estados Unidos, no van a lograr nada, porque estamos hablando de otro concepto de vida, de otro concepto mental, de otra forma de ver el mundo. Entonces, sí se pueden llegar a acuerdos. Yo soy muy optimista en ese sentido. Sí se pueden llegar a acuerdos. ¿Qué tipo de acuerdos? Eso sí ya tiene que mirarse con más profundidad, pero no soy pesimista, mientras que siempre y cuando el gobierno y los representantes del Estado tomen muy serio la situación de los colombianos y la gravedad del asunto. O sea, claro, que miren que sí es grave. Jorge, ¿qué horas son en este instante en el Japón? ¿Usted está en Tokio? No, señor, yo estoy en Nagoya. ¿Y qué horas son allá? 12:50 del día, de la tarde, pues. El doctor Juvenal Infante va a hacerle una pregunta. Sí, con mucho gusto. Sí, pues usted ha mencionado algo que es fundamental, y es que los chinos ya tienen una experiencia de hace 200 años muy grave con el opio. Sí, claro. Y yo pienso que eso es lo que ellos quieren evitar. Ellos saben que el pueblo chino ya tiene una tendencia a la adicción. Lo probaron en los años del siglo XIX. Pero, esa es la razón por la cual ellos no van a dar su brazo a torcer. Ellos tienen que responder por 1.400, de pronto 1.500 millones de chinos, y no van a aceptar por ningún motivo conmutar una pena, por lo menos de pena condena pues perpetua. No creo, doctor, que sean más propensos a la adicción que cualquier otro país del mundo, ¿no? O sea, no porque sea el chino uno más propenso al uso de drogas. Ese no es el punto aquí. El punto es que los chinos tienen muy claro que la droga ataca a la juventud y la fibra moral del país que sostiene. Entonces ellos no están dispuestos por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, a ceder en este punto. Ahora bien, si los representantes del gobierno hacen un estudio juicioso sobre las características culturales chinas y presentan un sincero arrepentimiento y una forma jurídica de ver que las penas sí se van a cumplir aquí en Colombia, claro, puede haber un chance muy importante para esas personas que van a enterrarse vivas, porque pues sin penas de muerte y si se cambian por penas para toda la vida, pues imagínense, una cárcel en la China no es ningún paseo, ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo, ¿no? Senador Galán. No, una pregunta, un poco ya la empezó a responder usted, y es cómo, digamos, usted dice que es optimista en la posibilidad, si se hace bien la negociación, si se plantea bien la discusión. Sí, pero yo le preguntaría lo siguiente, ¿cómo garantizaría en ese sentido el gobierno chino que no se abre una puerta para que las personas digan, bueno, si yo delinco en la China, llevo droga, después puede plantearse la posibilidad de que con un acuerdo con mi gobierno no haya pena de muerte o haya una alternativa y me puedan repatriar? Pregunto yo, digamos, porque la China el gobierno chino va a decir, bueno, si abrimos ese boquete, después pueden buscar por ese lado meterse muchos narcotraficantes. Pues yo no creo en esa lógica, ¿no? Me parece un poquito que no es tan realista y consecuente. Lo importante son programas como estos, donde se hablen de lo peligroso que es y lo grave que es cometer un delito en la China. Lo importante es hablar con el gobierno chino con un corazón muy sincero, y plantearles a ellos el arrepentimiento de verdad real de las personas que están en la China, y nosotros aquí en Colombia, y nosotros allá en Colombia, hacer una campaña de medios importante para evitar que la gente se vaya allá. Ahora, yo no creo que ningún colombiano tenga la lógica de pensar, bueno, como en China negociaron y ya no me dan pena de muerte, sino me dan cadena perpetua o me dan 30 años de cárcel, entonces ahora sí me voy a ir a hacer maldades. Yo no creo que la gente quiera pasar un solo día en la cárcel.
Claro. Pues Jorge Moreno desde el Japón ha vivido 14 años en la China, ahora está en el Japón. Estamos en directo en Colombia. En este instante, las 10:54. Repítanos la hora en Japón, Jorge. 12:54 del día. Jorge, un abrazo grande para usted, para su familia y mil gracias por participar en Los Ángeles de Juan. A ustedes muchas gracias por su tiempo y mucha suerte con su programa. Un Skype en directo desde el Japón. Ahora, doctor Juvenal, ¿usted por qué ha ido tantas veces a la China? ¿Por qué va tanto? ¿Va casi 2 veces al año? No, generalmente voy 2 veces al año y a veces 3 veces al año. Pues porque dirijo en la Universidad Sergio Arboleda un programa que son los viajes académicos al Asia, particularmente quiero informar a China. que yo estuve en la China, en la misión académica de la Universidad Sergio Arboleda, y fue maravilloso. Si pueden ir a la China con la misión académica de la universidad, vayan, que es una experiencia inolvidable. Empezamos con las conclusiones. Su conclusión sobre el tema de hoy. Bueno, en primer lugar, que si hay algo muy importante de aquí, es que le podamos decir al pueblo colombiano, a nuestros compatriotas, mire, no trafiquen con droga a ninguna parte, pero menos a China, o a Singapur, o a Indonesia, o a Arabia Saudita, porque allá las cosas son supremamente graves. Yo, infortunadamente, no tengo mucho optimismo. Y les cuento que hoy mismo, hablé con 2 ex embajadores de Colombia en China, y me dicen lo mismo, me dicen, Juvenal, esto hay que conocerlo para entender que ellos no van a dar su brazo a torcer, no pueden, así quisieran. Si quieren ir a la China, contacten al doctor Juvenal Infante en la Universidad Sergio Arboleda. Senador Galán, Carlos Fernando Galán, su conclusión. Pues yo creo que no es fácil esta situación, es bien compleja y creo que el énfasis del gobierno colombiano debe ser buscar garantizar que se les respeten los derechos humanos a las personas que son detenidas y condenadas en la China. Ese es un primer esfuerzo que creo que se debe hacer. El otro punto de la repatriación me parece más complejo, más difícil. El señor que hablaba desde Japón es más optimista. Yo la verdad creo que con arrepentimiento de las personas que cometieron el delito de narcotráfico en la China, es difícil que la China vaya a aceptar el arrepentimiento y vaya a tomar decisiones para cambiar la jurisprudencia que tiene. Senador, muy amable. Juvenal, muy amable. Su conclusión, senador Mauricio Liscay. Son 3 conclusiones muy breves. La primera es que por supuesto hay que hacer un esfuerzo pues, para que el transportar drogas por parte de los colombianos no suceda. Es decir, hay que atacar ese delito de ser mula, pues hay que atacarlo y ojalá no hacerlo, como dice él, pues a esos países, porque evidentemente ya no es ser mula, sino remula, porque llevar droga a esos países es peor. Lo segundo tiene que ver con el tratamiento que tiene que dar Colombia con los colombianos en el exterior. No es el problema de China. Colombia tiene que tener una política pública para atender los colombianos en el exterior, especialmente la Cancillería, que en eso yo creo que estamos fallando, y lo otro, pues asistir a los que están ahora en China con este problema y en otros países. Esas son las grandes prioridades. Senador, un abrazo y un abrazo especial para su señor padre y senador Galán, a su señora madre, a quien quiero mucho. Muchas gracias. Andrea, su conclusión antes de irnos a redes. Pues Juan Guillermo, mi conclusión es que definitivamente el debate no está del todo cerrado para lo que yo pude entender de este programa, pero sí es importante que empecemos a dar difusión, a poner sobre la mesa cuáles son las consecuencias de hechos delictivos como estos y sobre todo a estos países. Vamos a ver la conclusión que tiene Carolina en redes. Juan Guillermo, aquí hay 2 trinos que representan la opinión de nuestros televidentes esta noche. El de Zaida Piñeros, que dice: es importante que China respete la legislación penal interna de nuestro país, ya que la nacionalidad es colombiana. Y el de Elkin Rodríguez: esas son las leyes que nos hacen falta aquí. De hecho, hay pena de muerte para los corruptos. Qué buen ejemplo. Una conclusión mía muy rápidamente. Un día leí un libro de Norman Mailer, el gran escritor norteamericano, sobre un tema de un crimen en Estados Unidos. Y entonces la persona que cometió el delito, el crimen, mató a una persona. Le dijo a Norman Mailer: mire, yo no soy capaz con la condena, me han condenado a muerte, yo no soy capaz. Y Norman Mailer le dijo: si fuiste capaz de cometer el delito, es porque eres capaz de cumplir con la condena. Eso lo leí de Norman Mailer. Pero
yo sé que cárcel es cárcel. Y los colombianos que están presos en la China, como los que están en cualquier lugar del mundo por narcotraficantes o por delincuentes, sé que están profundamente arrepentidos y que jamás volverán a intentarlo. Pero retomo y hago propias las palabras de María Ángela Holguín, canciller de la República, hoy con Julio Sánchez Cristo en la W. Si hay un colombiano que esté pensando irse a la China a delinquir o a llevar droga, que sepa que lo van a condenar por las leyes chinas, no por las leyes colombianas. Y la ley china, perdón, asimila el narcotráfico a un delito que atenta contra la seguridad del Estado chino. Y ellos por miles de años han construido una sociedad y no quieren que el narcotráfico se las destruya. Soy Juan Guillermo Ríos, bienvenido siempre, gracias por acompañarnos. Los Ángeles de Juan.